Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, ahí en 1 Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Hoy vamos a ver los versos 34 hasta el final, verso 40. Primera de Corintios 14, 34 al 40. Esta tarde vamos a concluir este capítulo 14. La próxima ocasión, hermanos, estaremos ya comenzando el capítulo 15. Le invito a leerlo para que esté enterado de lo que vamos a estar platicando aquí y examinando el texto de la palabra de Dios. Capítulo 14, 34 al 40, vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra del Señor. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Padre amado, pues rogamos en esta tarde la dirección de tu Espíritu Santo. Revélanos tú, Señor, enséñanos tú las cosas que debemos aprender, Padre, porque sin duda son para nuestro bien. Que nuestro corazón esté tan dispuesto, Señor, y nuestros oídos atentos para poder percibir tu voz, Señor, y poderla atesorar en nuestro corazón. Muchas gracias por ello, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Como ya sabemos, la iglesia debe ser un cuerpo ordenado en todas y cada una de sus funciones, incluyendo la adoración que le ofrece al Señor. El orden debe ser una característica esencial en la vida y el quehacer de una iglesia cristiana, lo cual incluye también la conducta de todos los que la conformamos, de todos los que conforman la membresía de cualquier iglesia de Jesucristo. El tema de esta tarde, hermanos, es nada fuera del orden y el respeto en la iglesia. Nada fuera del orden y el respeto en la iglesia. Ya para concluir con el estudio acerca del abuso del don de lenguas, que ha sido prácticamente lo que Pablo ha estado enfocando en estos últimos, por lo menos, capítulos 12, 13 y 14, específicamente el capítulo 14, porque el capítulo completo fue dedicado específicamente a hablar acerca de este asunto de las lenguas. Ya para concluir con este asunto entonces del abuso de lenguas en la iglesia de Corinto, Pablo va a cerrar este espacio en la primera carta, hermanos, por lo menos en el capítulo 14, tratando un asunto que es por demás muy delicado, pero también muy importante, que tiene que ver con el orden del cual Pablo ha estado hablando aquí en esta parte de su carta a la iglesia de los Corintios. ¿Debe la mujer estar quieta y callada en el templo cuando la iglesia se congrega? Esa es la pregunta que Pablo va a contestar hoy aquí. ¿Debe la mujer estar quieta y callada en el templo cuando la iglesia se congrega? En realidad son varias las posturas al respecto, y probablemente usted, que ha estado estudiando el texto, tal vez por su lado, ha escuchado lo que muchos dicen, ¿verdad? Y que a veces suena como muy extremista con respecto a esta cuestión acerca de
¿Qué debe hacer la mujer en culto público? Pablo nos dice aquí en los versos que leímos ya, por lo menos 34 y 35, que la mujer debe quedarse callada. Dice Pablo, no se le permite hablar, sino estar sujeta, como la ley también lo refuerza. Y si quiere preguntar algo, que vaya a casa y pregunte a su marido. Y alguna dirá, bueno, pastor, ¿y si mi marido ni cristiano es? ¿A quién le voy a preguntar? Hay mujeres solas, mujeres viudas, mujeres solas, mujeres solteras. Pablo dice, vaya y pregunte a su marido. Debe tener un marido entonces para poder ir y satisfacer las dudas, aclarar sus dudas. Pues, ¿cuándo, verdad? Por eso es que el texto bíblico, hermano, no se puede sacar del contexto en el que estamos, del que estamos estudiando, y tampoco se puede sacar un texto de la Escritura del resto de las Escrituras para armar toda una doctrina o una enseñanza o lo que es peor, para poder crear una ley o leyes, estatutos que rigen a veces en las iglesias, pero que en realidad no es lo que la Biblia está diciendo que se debe hacer. Entonces, vamos a examinar el texto que tenemos para hoy, hermanos, y ver qué es lo que dice la Biblia al respecto, porque queremos quedar claros en estos asuntos que cuando lo leemos deben ser claros para la vida de todo creyente. Es como el problema de la salvación. Hoy lo platicamos en la escuela dominical porque es un tema que estamos estudiando, muy interesante porque mucha gente vive insegura de su salvación. Es un tema que en muchas iglesias, hermanos, se estudia. En muchos púlpitos se dice con fuerte voz, la salvación no es segura, se puede perder, debemos cuidarla, trabajar para que eso no suceda. Y entonces el proteger la salvación, el mantener la salvación, sale del cuidado de Dios para tornarse en una responsabilidad del creyente, cuando la Biblia dice tajantemente que no es por obras, que nadie puede lograr su salvación personal por sí mismo, porque si esto fuera posible, Pablo dice, entonces por demás murió el Señor. Entonces, como es ese asunto, muchos otros de los cuales, uno de los más delicados y a veces, hermanos, polémico, tiene que ver con el papel de la mujer en la iglesia. ¿Qué hacen las mujeres en las iglesias, verdad? ¿Cómo deben ser tratadas? ¿Qué se debe esperar de ellas? ¿Qué deben o no deben hacer? Incluso hay iglesias cristianas, y es respetable todo esto, donde al entrar las mujeres están sentadas de un lado y los varones están sentados del otro lado, y se pregunta, bueno, ¿y por qué la división, verdad, de gente? ¿Por qué las mujeres están allá y los hombres por otro lado? Eso es para que los hermanos estén con la tentación de las mujeres allá o a su lado. Ay, hermanos, por favor, ¿verdad? Son cosas tan absurdas en las que a veces caemos en las iglesias cristianas, que vamos más allá de lo que la Biblia dice, pero bueno, todo tiene una razón de ser. Y no es como la Biblia a veces lo dice, porque no debemos tomar muchos textos de la Escritura de manera literal. Por eso muchas falsas doctrinas se han edificado y muchas iglesias practican cosas que la Biblia no está enseñando, porque se toma literal a veces el texto de la Escritura cuando el texto está diciendo otra cosa verdaderamente. Dice entonces el verso 34 de esta manera: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si tomamos el texto así como está, hermanas, pobrecitas de ustedes. A partir de hoy, cierren la boca, ¿verdad? Vamos a tener que buscar un médico que les cosa la boca cada vez que vienen al templo. No van a poder ni cantar, hermanas. Tienen que estar calladas, silenciosas, sin hacer un ruidito, porque eso es lo que dice el texto. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. En la sociedad antigua, incluyendo la cultura judía, hermanos, tal como sucede en la actualidad, la mujer no tenía un lugar importante dentro de la sociedad. La cultura griega, la cultura romana y la cultura judía parece que pensaban igual. La mujer no tenía un verdadero valor, era alguien, e incluso muchas veces se le veía como algo que estaba allí,
pero que no tenía ningún valor. Era algo así como un objeto, y debido a ese papel de menoscabo, a ese papel de menosprecio que la mujer sufrió por mucho tiempo y sufría en ese tiempo, fue necesario que el Evangelio, hermanos, llegara y cambiara todo esto con el mensaje del poder de Jesucristo. En esas sociedades tan impregnadas por esa cultura que minimizaba a la mujer, que hacía a un lado a la mujer y no la hacía a la derecha sino a la izquierda, como se dice hoy, ¿verdad? Un cero a la izquierda. Entonces fue necesario que el mensaje de la palabra de Dios llegara y cambiara esa forma de pensar, transformara esa manera de ver, en el caso de la sociedad y hablando específicamente del hombre, de ver a la mujer, de verla ya no solo como un objeto, sino como un ser tan valioso como él. Dentro de la comunidad cristiana la mujer ya no era tratada igual. Cuando el Evangelio llegó a una comunidad, transformó la vida de las personas. En esa comunidad cristiana las mujeres ya no eran tratadas igual que eran tratadas afuera. Las enseñanzas cristianas cambiaron esa posición de la mujer, dándole el valor que la sociedad de ese tiempo no le había dado, más bien se lo había quitado. Pero como ya hemos visto también, hermanos, lamentablemente esa libertad que en la iglesia el mensaje de salvación llevó a todas las personas, en particular a la mujer que había sido menoscabada afuera y minimizada, hecha a un lado allá afuera en la sociedad, dentro de la comunidad cristiana, ese mensaje de libertad, ese mensaje de amor, de poder, de transformación, también fue mal usado. Y muchas mujeres entonces asumieron o quisieron asumir un rol equivocado, procurando sublevarse a la enseñanza cristiana y tratando de asumir control dentro de la iglesia, dentro de la familia, lo cual también estaba incorrecto, porque lo que las escrituras enseñaban era que a ella sí era valiosa. Lo que la Biblia decía era que la mujer sí era importante, porque fue creada igualmente que el varón a la misma imagen de Dios, pero con un rol distinto, con un desempeño distinto al del hombre dentro del hogar y también dentro de la sociedad. Ella era la ayuda idónea del varón y además bajo la autoridad y liderazgo del hombre dentro del hogar. Eso es lo que la Biblia enseñaba, lo que la Biblia enseña. Y este rol que Dios reveló y enseñó a la mujer fue algo a lo que, hermanos, la mujer se rebeló dentro de la cultura cristiana, dentro de los grupos cristianos. Dijeron, no, tampoco, ¿verdad? Tampoco. Y entonces no quisieron someterse a esa enseñanza bíblica y quisieron levantarse para ocupar el lugar que ellas no debían ocupar dentro de la comunidad cristiana. Muchos han querido establecer que estas palabras de Pablo aquí son un principio universal para todas las iglesias en todas las generaciones. Han hecho de esto, hermanos, una regla general para las iglesias, y en muchas iglesias las mujeres literalmente no cuentan. Las mujeres literalmente no tienen ninguna oportunidad de nada. Están allí, son parte de la iglesia, pero no pueden hacer nada, no pueden opinar, no pueden. La Biblia dice, no, debes estar callada. Se ha hecho entonces esto un principio universal para las iglesias, lo cual, de acuerdo a las mismas escrituras, hermanos, no es así. No es de esta manera. Jamás dentro del plan de Dios la mujer ha sido menos valiosa, nunca. Dentro del concepto de Dios y su palabra, hermanos, la mujer nunca ha sido menos valiosa que el hombre, o menos importante, o menos útil, o menos capaz. No, la mujer es tan valiosa como lo es el hombre, tan importante como es el hombre, útil y capaz como el hombre es, y tiene además los mismos derechos que el hombre tiene, hablando dentro de la comunidad cristiana. Así lo hizo Dios, así quiso Dios que las cosas fueran desde el comienzo, y no ha sido Dios, hermanos, quien ha cambiado estas cosas, quien ha cambiado estos principios bíblicos. No ha sido Dios, sino el hombre mismo. Han sido los malos intérpretes de la palabra de Dios quienes han dicho que en realidad lo que Dios dice es literal, y entonces la mujer debe someterse y debe aguantarse callada, porque no tiene ni siquiera el derecho de protestar ni decir nada para poderse defender. Tampoco Dios ha querido que la mujer sea solo alguien dentro de la iglesia, hermanos. No, sin voz, ni voto, ni participación en el quehacer de una iglesia. Dios no quiere eso, hermanos. No ha querido eso. Tan valiosa es la participación de los hombres en la iglesia
como también lo es la participación de las mujeres, porque ambos, tanto el hombre como la mujer cristianos, son parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del mismo cuerpo. En el cuerpo de Cristo, hermanos, en el cuerpo no hay división. Si usted se da cuenta, cuando examinamos nuestro cuerpo, no hay división de órganos, de tejidos, en el sentido de que uno está separado del otro. Todo está entrelazado. Todo está entrelazado. Y vemos tan entrelazado y tan íntimamente unido está todo esto dentro de nuestro cuerpo, hermanos, hablando de nuestro cuerpo físico, que cuando una parte de nuestro cuerpo no está bien, afecta al resto, ¿sí? Afecta al resto. Un ejemplo típico es cuando usted se golpea, ¿sí? Usted se golpea la cabeza y su mano, sus dos manos empiezan a sobarse su cabecita, ¿verdad? Sus ojos se cierran por el dolor del golpe que se dio, su cerebro le dice, quéjate, ¿verdad? Su cuerpo se encoge del dolor, hasta lagrimitas le pueden salir de los ojos, ¿verdad? Por el trancazo que se dio en la cabecita, y le queda doliendo, ¿verdad? Usted se sienta porque su cuerpo se desmaya por el trancazo que se dio en la cabeza. Es decir, hay una unidad muy importante, hermanos, una unidad muy importante en el cuerpo del Señor. Así es como Dios lo hizo. Así es que el hombre no es más importante que la mujer, hablando entre cristianos. El hombre creyente no es más importante que la mujer cristiana. No, ambos son parte del cuerpo de Cristo, y como ya hemos estudiado en esta carta, todos los miembros del cuerpo somos igualmente necesarios, porque no hay diferencia delante de Dios. No la hay. Dios no le ha dado a la mujer dones menos valiosos que al hombre. Cuando estudiamos el tema de los dones espirituales, tenemos que entender, hermanos, que los dones espirituales fueron dados a la iglesia en general por igual. Por igual. Dios no dijo, esta es mujer, le doy esto, y este es hombre, le doy esto. No, el Espíritu de Dios dio dones espirituales a la iglesia parejo, por igual. Dios no minimiza a nadie. Dios no dice, incluyendo, como este tiene título universitario, le voy a dar este don, y como este no ni leer sabe, le voy a dar este don. O mejor no le doy nada, este es un inútil. Hermano, no, Dios no hace esa cosa. Dios no hace esa clase de diferencia en su cuerpo, en la iglesia. Entonces, todos, hermanos, hemos sido bendecidos, porque a todos Dios nos ha dado dones espirituales. Entonces, Dios no le ha dado a la mujer dones menos valiosos y al hombre dones más importantes, ¿no? Por mucho tiempo la mujer ha desempeñado un lugar, hermanos, déjenme decirlo de esta manera, casi vital en la enseñanza bíblica. Y ha sido fundamental el papel de la mujer dentro del concepto de la enseñanza bíblica para la preparación bíblica de los miembros de la iglesia. Así es, hermanos. La mayoría de los ministerios de enseñanza dentro de las iglesias cristianas lo desempeñan, hermanos, las mujeres. Dentro del liderazgo de las iglesias cristianas, generalmente, la mayoría de los cargos que se ocupa dentro del liderazgo lo ocupan las mujeres. Y creo no equivocarme al decir, hermanos, que en nuestros recuerdos, yo no sé en el suyo, pero en el mío, porque yo fui llevado a la iglesia cristiana desde niño, aunque yo no conocía al Señor siendo un muchacho de 21 años, desde niño yo fui llevado a la iglesia, pero en mi mente, mientras yo estaba haciendo esto, traté de hacer un recuerdo de quiénes fueron mis maestras. Y todas fueron mujeres, excepto uno, que fue el maestro que le encargaban el cuidado de los niños varones de la iglesia, que era el grupo de los embajadores del rey, que en muchas iglesias cristianas funcionan. Niños entre, creo que 7 u 8 años hasta 14 años, que en muchas iglesias cristianas son los grupos, en las iglesias evangélicas bautistas, son los grupos de los embajadores del rey, así como hay niñas, sociedad de niñas, o grupo de niñas que se reúnen para aprender cosas de niñas, de la escritura. También en iglesias bautistas hay grupos de niños en esas edades que se llaman embajadores del rey, y lo dirigen los varones, ¿verdad? Es a cargo del grupo varonil de la iglesia, y las niñas a cargo de la sociedad femenil de la iglesia, y ellas nombran una consejera para enseñar a las niñas, y los niños son enseñados por un varón al que los varones designan para que sea el maestro de los niños, excepto el hermano Aurelio Ramos, que fue mi maestro del grupo de embajadores del rey.
Todas mis maestras de escuela dominical, hermanos, y la hermana que nos dirigía para cantar en el grupo del coro de los niños de la iglesia eran mujeres, todas. Entonces, no sé usted si creció en la iglesia, si recuerda que hubo algún maestro varón en su vida como alumno, pero mire, hermano, la mayoría de los maestros en las iglesias generalmente son mujeres. La mayoría de los ministerios lo desempeñan muchas veces las mujeres, ¿verdad? Porque eso es así. Muchos ministerios de la iglesia generalmente lo ocupan las mujeres y son los grupos femeniles en las iglesias las que más trabajan, las que suelen iniciar obras nuevas, las que están más dispuestas a ir al campo misionero. Son las mujeres las que en muchos casos son las primeras en venir al conocimiento de Cristo en una familia y las que se echan a la espalda la responsabilidad de traer a su familia a los pies del Señor, siendo ellas generalmente, hermanos, quienes se encargan de enseñar y conducir a sus hijos en el camino del Señor en el hogar, porque son las que están en casa cuidando del hogar y haciendo los quehaceres, y es a quienes Dios le da la responsabilidad, porque el varón se va a trabajar, de ayudar a sus hijos a conocer al Señor y guiarlos en el camino del Señor. Un ejemplo de esto es Timoteo. Otro ejemplo, María. Pablo mismo dice en el capítulo 11, de aquí de esta misma carta, en el capítulo 11, verso 5, lo siguiente: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo le es que si se hubiese rapado. Ya vimos el capítulo 11 y cuando lo examinamos, usted recordará que en ese capítulo Pablo no estaba hablando de qué papel juega la mujer en la iglesia, sino estaba hablando del rol de la mujer que no se sometía a la autoridad del varón en casa, y hablaba de que la mujer que no se cubría la cabeza entonces afrentaba a su marido, porque no cubrirse la cabeza era como decir: yo no me someto a nadie. Y entonces Pablo está hablando de esto ahí, pero Pablo está diciendo que estas mujeres que profetizaban, es decir, que enseñaban en la iglesia, debían ir cubiertas de su cabecita, en símbolo de que eran mujeres que no solo venían a enseñar algo que ellas conocían, sino era resultado de lo que estaban viviendo en su casa cuando estaban sometidas en ese aspecto, hermanos, al liderazgo de su marido en el hogar. Aquí en este verso 5 de este capítulo 11, entonces Pablo no está hablando de que las mujeres no debían hablar. No, más bien deja claro que ellas profetizaban. Es decir, que ellas participaban en el ministerio de la enseñanza en la iglesia en la ciudad de Corinto. El conflicto en el capítulo 11 fue la falta de sumisión y respeto que muchas de ellas no mostraban a los maridos, y entonces Pablo tiene que tratar ese aspecto ahí. El conflicto en la iglesia de los Corintios era precisamente, por un lado, todo aquel relajo que se armaba en el culto cristiano, hermanos, en donde muchas de las mujeres, no todas, muchas de las mujeres participaban haciendo y diciendo cosas que rompían con el orden, la reverencia y el respeto que se debía vivir dentro del desarrollo del programa de adoración de la iglesia ahí en la ciudad de Corinto. Muchas de ellas estaban acostumbradas al relajo, ese relajo que vivían cuando en los templos paganos, antes de ser cristianas, porque la mayoría, si no todas las que habían llegado al conocimiento de Dios, que eran gentiles, ¿se acuerda usted? Venían de la cultura pagana, habían ido toda su vida a adorar a los templos paganos, y ahí ¿qué hacían? Ahí gritaban, se sacudían, ahí se embriagaban, hacían toda clase de cosas feas, y venidos a la iglesia cristiana decían, pues es lo que he hecho y aquí lo voy a hacer. E entonces lo hacían, pero eso creaba, como ya lo vimos, un orden terrible, un desorden terrible, un caos terrible. Creían que ahora podían hacerlo en el seno de la congregación del Señor, en el templo cristiano, y llevadas por esa costumbre de toda su vida, se ponían a gritar, a llorar, a decir toda clase de incoherencias, creyendo que este era el don de lengua, pero no, lo único que lograban era que la casa de Dios se tornara en un lugar de relajo y una casa de locos. Por otro lado, ustedes recordarán que en el capítulo 11 Pablo también habló lo relacionado a tomar la cena del Señor indignamente. Y cuando vimos ese texto ahí, dijimos, hermanos, que los creyentes corintios acostumbraban celebrar el ágape cristiano, el día de amor cristiano, que era una comida. Llevaban su comida al templo y previo a la celebración del culto se ponían a comer, y unos llegaban tan hambrientos que decían, ya yo no espero a nadie. Se sentaban y pum, 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 se comían su comidita y no esperaban a nadie.
¿Se acuerda que dijimos que había gente pobre en la iglesia, esclavos quizá, que venían al culto, pero pues ellos no podían traer comida, ellos no tenían nada? En la casa de los amos eran los esclavos, entonces no podían decirle al amo, amo, ¿me das comida para llevar al templo? Porque en la iglesia vamos a celebrar el ágape hoy y debo llevar comida. Ellos llegaban con las manos vacías y llegaban hasta que el amo le decía, te puedes ir, ¿sí? Y llegaban con hambre. Y aquellos en el templo, mire, ya se habían forrado bien. Ya estaban bien llenos, bien satisfechos. Hasta los huesitos habían masticado del pollo, ¿verdad? Y los pobres que habían llegado al último, llegaban con la panza vacía y no encontraban nada. Incluso habían quienes llevaban sus botellas de vino para compartir, pero había tanta sed que no solo tomaban una copita, tomaban 2, 3, 4, 5, 10 y paraban medios borrachos, incluyendo a las mujeres. Y comenzaba el culto y el culto se volvía un mercado, un relajo. Y estaba hablando el hermano y la mujer que estaba por allá, media borrachita allá. Hermano, yo no oí, no sé qué dijo, por favor, me repite. Y era un relajo. Y entonces, Pablo, debido a todas estas cosas, tiene que poner orden. Acuérdese que al principio Pablo dijo, he sido informado por los hermanos de Cloé, que en esta iglesia, la iglesia de ustedes, se está dando todo este asunto y debe haber orden. Todo esto, hermano, tiene que ver con el orden dentro del culto de adoración. Mire, en la escuela dominical usted puede preguntar y claro, obviamente no significa que en la escuela dominical donde se da una clase y usted puede participar, puede dar su punto de vista o puede opinar, todos podemos hacerlo a la vez, debe haber orden, por supuesto, también ahí, más aquí en el culto de adoración, cuando estamos todos ya reunidos en el santuario y venimos y nos ponemos a adorar al Señor, con más razón debe haber orden acá. Pero no lo había. Entonces, debido a todas estas cosas, Pablo tiene que ordenar lo que ya leímos en este verso 34. Vuestras mujeres, ¿qué dice? Callen en las congregaciones. Lo cual, hermanos, no debe tomarse como una regla general, más bien, no debe tornarse como una regla general para nosotros hoy, porque esta regla más bien, que se ha vuelto una regla general, debía o tenía aplicación exclusivamente para la iglesia de los Corintios en aquel momento y para otras iglesias que, como la iglesia de los Corintios, pasaba por un momento crítico en el que no había respeto y reverencia en la casa de Dios, particularmente por parte de las mujeres. No digo que los hombres no participaran de eso, pero al parecer, de acuerdo a los historiadores, eran más las mujeres las que hacían este caos y creaban con sus voces, que muchas veces son más fuertes que las de los hombres, este desorden dentro de la congregación. Esto llevó a Pablo a decir entonces, vuestras mujeres callen en los cultos de adoración, en vuestras congregaciones. Por lo tanto, no debe tornarse como una regla general para nosotros las iglesias de este tiempo, porque esto fue algo que Dios a través de Pablo enseñó en aquel contexto local, para algunas iglesias particularmente como la iglesia de los Corintios. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Timoteo 2, 11 y 12, estas palabras también. Y mire que la iglesia de los Corintios no era la misma que la iglesia donde Timoteo fue pastor. Y algunos dicen que Timoteo pastoreó la iglesia de los Efesios. Mucho tiempo después de que Pablo había estado ahí con los Efesios, un tiempo después Pablo envió a Timoteo y fue pastor de la iglesia de los Efesios. Pablo dice esto ahí en Efesios 2, en 1 Timoteo 2, 11 y 12. La mujer aprende en silencio, esto es calma, quietud, con toda sujeción. La palabra sujeción aquí tiene que ver con colocarse voluntariamente bajo la autoridad en este caso del esposo. Dice entonces Pablo a Timoteo, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y usted puede leer el resto de ese texto hasta el verso número 15 y va a ver lo que Pablo está diciendo a Timoteo en relación con la mujer. Pablo aquí en 1 Timoteo 2 acude a la ley. A la ley que es el texto de Génesis 1:27, donde el escritor dice que Adán fue creado primero, y Pablo dice porque el hombre fue creado primero y no la mujer. Y fue la mujer fue creada por causa del hombre y no el hombre, por causa de la mujer.
Y Pablo acude al texto de Génesis 3:6, donde el escritor dice ahí en Timoteo, 1 Timoteo 2, cómo la mujer fue seducida por el pecado y habiendo sido engañada, cayó en el pecado y entonces le dio a su marido e hizo partícipe de las cosas y también el hombre cayó en pecado. Entonces Pablo explica ahí en Timoteo, 1 Timoteo 2, por qué le está diciendo también allí que la mujer debe estar en silencio y debe aprender callada y debe estar sujeta y no debe ejercer de ninguna forma el ministerio de la enseñanza, sino aprender a estar en sujeción y bajo la autoridad del marido. Él está diciendo por qué ahí. La pregunta sigue en el aire. ¿Deben las mujeres estar calladas y no participar de nada que tenga que ver con la enseñanza y el liderazgo dentro de la iglesia cristiana hoy? Porque parece ser que lo que Pablo dice en Corintios y lo que Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta es lo mismo. Bueno, quiero decir, hermanos, que tanto el texto de 1 Corintios 14, 34 y 35 como el texto de 1 de Timoteo, capítulo 2, 11 hasta el 15, fueron escritos para iglesias distintas en circunstancias parecidas, en un contexto predominantemente gentil. Es decir, iglesias con una mayoría de cristianos gentiles, porque Timoteo fue pastor de la iglesia en Éfeso, como le decía ahorita, una iglesia en su mayoría de cristianos convertidos al cristianismo de entre los gentiles. Una minoría en la iglesia de los Efesios era judía, pero la mayoría eran gentiles convertidos al cristianismo. Y en la iglesia de los Corintios, una minoría eran judíos con una gran mayoría de gentiles traídos al cristianismo. Así es que lo que la cultura había creado en la iglesia de los Efesios, tanto como en la iglesia de los Corintios, era una costumbre que muchos habían traído del paganismo al cristianismo. Y lo que Pablo está tratando de erradicar es que localmente estas cosas trajeran este desorden, este caos que se estaba dando, particularmente en la iglesia de los Corintios. Entonces, hermanos, siendo que este texto de Corintios, tanto como el de Timoteo, fueron dadas a iglesias distintas, con circunstancias parecidas, podemos decir, hermanos, que este texto de la Escritura no se debe tomar como una regla general para los creyentes de este tiempo. No se debe hacer esto, hermanos. Ningún texto de la Escritura debe ser sacado de su contexto. Y debemos tener cuidado de que cuando vemos textos como estos, podamos tener claro que lo que Dios está enseñando aquí, hermanos, no es coartar, prohibir, cohibir y limitar a nadie. No. El Espíritu de Dios da libertad en la iglesia para servir. El Espíritu de Dios da libertad en la iglesia para poder trabajar. El Espíritu de Dios da libertad en la iglesia para poder participar y para poder aportar al enriquecimiento y la edificación de la iglesia. Como ya se ha dicho en el caso de los corintios, los creyentes gentiles que habían vivido en el paganismo, practicando muchas de las cosas ajenas de las enseñanzas cristianas porque no conocían de Dios, creían que proceder igualmente como lo habían hecho toda la vida en el paganismo, hermanos, ahora en el seno de la iglesia era normal. Y las iglesias creían, o los cristianos, las mujeres cristianas creían que esto debía hacerse en la iglesia cristiana y no era así. Lo único que producían en la iglesia debido a esto era caos, desorden y anarquía evangélica. Las mujeres procedían sin orden. Las mujeres procedían sin respeto a sus maridos y provocaban un mal ejemplo dentro de la misma iglesia a las demás mujeres. Y esto, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo en el texto de 1 Corintios 14, 34 y 35, hermanos, no era aceptable ni debía ser permitido. Debía haber orden. Como yo le he dicho a usted, por ejemplo, Dios nos ha dado libertad. Y libertad, hermanos, es la capacidad y el derecho que Dios ha dado a la iglesia para poder proceder como querramos basados en las Escrituras, en todos los aspectos de la vida. Esa es la libertad cristiana. Si un día le digo, hermanos, estos son por decirle, los reglamentos que usted debe seguir para venir a la casa de Dios, y esos reglamentos no están basados en la Escritura, yo me los inventé y los quiero forzar a ustedes a seguir y a acuñarse, a pegarse a esos reglamentos que no están basados en la Escritura, pero a mí se me ocurrieron. Usted me tiene que decir, pastor, ¿dónde dice en la Escritura que yo tengo que venir a fuerza? Yo, varón, tengo que venir a fuerza con traje y con corbata. Porque uno de los reglamentos es: todo varón que viene a esta iglesia debe venir con traje y corbata.
Número 2, toda mujer que viene a este templo cristiano debe venir con vestido, y vestido de estas características, con manga a la muñeca, con cuello hasta arriba, y un vestido que no sea llamativo, que no sea provocativo, y con sus piecitos bien cubiertos. Sin maquillaje, sin aretes ni nada, y empezar a decir todo lo que a mí se me ocurre que usted debe hacer. Yo le he dicho a usted, tenemos libertad para venir a la casa de Dios, pero la libertad, hermanos, no es libertinaje. Alguna vez le dije a una hermana que traía una falda que no podía ni sentarse con ella, porque era tan corta, estando de pie, y sentada, hermanos, se le subía demasiada esa falda. Al terminar el culto le dije, hermana, mire, le pido de favor que no venga vestida así. Y la respuesta fue, hermano, a mi marido le gusta y él no me dice nada. Y le dije, hermana, sí, pero aquí no solo viene su marido, aquí vienen muchos varones más. Y si usted al venir a la casa de Dios viene con esa falda tan corta, y al sentarse, hermana, y cruza la pierna, enseña lo que no debe enseñar y lo que otros no deben ver, sino solo su marido, entonces usted está contribuyendo a un ambiente que no es el propio en la casa de Dios, y nos meten problemas a nosotros los hombres. Y me dijo, a mi marido no me dice nada, hermano. Le dije, sí, hermana, pero esta es la casa de Dios y le pido de favor que evite venir así. No le gustó, se molestó. Yo pensé, pues de seguro ya no van a venir. Al otro domingo llegó, y llegó en pantalones. No me dijo nada, pero la siguiente vez que yo pude hablar con ella, le dije, hermana, gracias. Gracias porque está evitando venir con su ropa aquella. Y el venir en pantalones no está prohibido, ¿verdad? Pero es mejor que lo que usted traía puesto aquella vez que hablé con usted. No estaba muy contenta conmigo, pero accedió. Hermanos, uno no puede decir, hago esto y allá los demás. Es su problema si tienen malos pensamientos. Podríamos venir aquí, mire, yo he visto pastores que pasan a predicar en chanclas. Sí, hay de todo hoy. Pasan a predicar en playera con su gorra y la visera para atrás. Así están predicando. Y yo puedo decir, bueno, yo lo puedo hacer. Yo aprendí a la antigüita y me enseñaron a la antigua, y me enseñaron que debo ser reverente y debo reflejar el papel que tengo como pastor de la iglesia. Hace calor, sí, y me aguanto un rato, sí. Ha habido ocasiones en que mejor me quito el saco y lo dejo ahí abajo para sentirme un poco más cómodo y más fresco aquí. A veces prefiero, como ahorita, estar aquí aguantando un poco el calor, pero siento que es mejor. Ahora, eso es lo que la Biblia dice. No podemos usar como regla general cosas, hermanos, que no vienen en la Biblia. Y no puedo obligar a nadie a hacer lo que yo quiero porque a mí se me antoja, no. Entonces, la razón por la que Pablo ordena, hermanos, esto que estamos leyendo acá, es para evitar todo este caos dentro de la iglesia. Una iglesia donde se adora a Dios, al verdadero Dios, que es el Dios de paz. De acuerdo a lo que vimos en el capítulo 14, ahorita en el verso 33, ¿verdad? Que indica un orden, esta palabra paz indica un orden de tranquilidad, de sosiego. Eso es lo que indica la palabra paz cuando dice Pablo ahí en el verso 33, porque Dios es Dios de paz, es Dios de tranquilidad, de sosiego, de remanso. Entonces, si eso es lo que es la presencia de Dios y lo que Dios representa, ¿debe la iglesia, hermanos, crear caos, desorden y tornarse un mercado y casa de locos la casa del Señor? Pablo dice, no. Y como en el caso de la iglesia de los Corintios, las mujeres eran las que estaban creando más desorden y más caos, dice, vuestras mujeres, iglesia cristiana en la ciudad de Corinto, sus mujeres, callen en la iglesia. Guarden silencio, porque lo que están creando es desorden, es irreverencia en la casa de Dios, como lo que le acabo de decir de la hermana.
No se lo dije desde aquí. Le hablé a ella y se lo dije, le pedí, por favor, hermana, no vuelva a venir así. Y no le gustó, pero accedió. Si un hermano se le antojara, ay, me voy a dejar crecer el pelo, y un día viene con los pelos parados así, con todos los colores del arco iris, y se viene a sentar hasta aquí adelante, imagínese usted, hermano, ¿qué van a estar pensando ustedes que están atrás de él? Pues, no sé qué va a estar pensando usted. O si viene un hermano en short al templo con sus chanclas, en camiseta, y se sienta aquí, ¿qué va a estar pensando usted? Entonces lo que debemos crear es un ambiente propicio para la adoración a Dios, no lo contrario. Y eso es lo que la iglesia de los Corintios lamentablemente sí estaba produciendo. Entonces Pablo dice, Dios no es Dios de desorden, Dios es Dios de paz. Y la palabra paz indica un orden tranquilo, un ambiente de tranquilidad, de remanso, de sosiego dentro del culto, y no de caos y desorden. Pablo pues ordena que las mujeres deben, por tal razón, estar calladitas, porque es preferible que callen a que estén causando desorden y caos, como era el caso de los corintios por causa del vino que se habían ingerido previo a la celebración del culto, y que les había llevado a sentirse más liberales y a estar haciendo ese desorden que se estaba creando cada domingo en la casa del Señor. Y en el caso de Primera de Timoteo, que ya leímos también 2:11 al 15, la mayoría de las mujeres que conformaban la membresía de la iglesia de los Efesios también habían llegado de un mundo pagano, donde a causa de la influencia griega, donde la mujer, como ya le dije al principio, no valía nada, ahora en el seno de la iglesia cristiana se les daba una enseñanza donde decía que usted sí vale, usted es igual que el varón, Dios la ha creado a la imagen y semejanza de él también como al hombre. Las mujeres, en vez de decir, bueno, gracias a Dios, aquí nos dan un valor distinto y vamos a servir a Dios y a ocupar un lugar digno para Dios, la mujer intentó sublevarse, ponerse en la posición distinta a la que Dios decía en su palabra que debía ponerse. Entonces Pablo tiene que instruir a Timoteo como pastor, a este pastor que era de un carácter así un poquito muy bonachón. Le dice, Timoteo, tienes que tener carácter fuerte para enseñarle a las mujeres que deben guardar silencio, que deben someterse a la autoridad de sus maridos y que deben estar dispuestas a honrar a Dios con una actitud digna y sumisa dentro del templo, dentro de la casa de Dios. Así es que este era el ambiente tanto en Corinto como en la iglesia que Timoteo pastoreó, la iglesia de los Efesios. Es pues debido a este caos ocasionado por los miembros de aquella iglesia cristiana en Corinto, hermanos, que Pablo tiene que ordenar cómo debe ser la conducta de la mujer en aquella iglesia local para erradicar que la libertad cristiana no se usara mal y se tornara libertinaje en la conducta de las mujeres particularmente, y al final causara daño a toda la iglesia, tropiezo a los nuevos creyentes y sirviera de mal testimonio a la comunidad de la ciudad de Corinto, donde la iglesia estaba colocada. Por tanto, estos versos 34 y 35, hermanos, no deben usarse como una regla o principio o mandamiento universal o general a todas las iglesias de todos los tiempos, porque la Biblia sí enseña lo que la Biblia sí enseña, y lo que la Biblia sí dice y es aplicable como regla y principio general a todas las iglesias, hermanos, es que todos los dones espirituales han sido otorgados a la iglesia, y la iglesia incluye hombres e incluye mujeres, sin hacer ninguna diferencia por cuestión de raza, sexo o condición social. Dios otorgó dones a toda la iglesia, y cuando decimos iglesia, hermanos, no tenemos que decir hermanos de este iglesia y de la iglesia, como hoy se dice, mujeres y hombres, ciudadanos y ciudadanas. Pues no, hermanos, no, es un término que cuando hablamos de ustedes, tenemos que decir ustedes, no decimos ustedes y ustedes, ¿verdad? Porque pues estaríamos en un conflicto. No, ustedes indica hombres y mujeres, y cuando la Biblia dice que Dios repartió dones a la iglesia implica hombres e implica mujeres. Todos los miembros de una iglesia, hombres y mujeres, tenemos el deber de servir. Óigalo bien, no solo los hombres, porque cuando la Biblia dice que ustedes y yo somos miembros del cuerpo de Cristo, y que todos los miembros tenemos funciones diferentes en el cuerpo, está aludiendo a hombres y a mujeres con funciones distintas en el mismo cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo.
Dios ha usado a la mujer grandemente en la historia de su pueblo, hermanos. Usted que lee la Biblia debe recordar, por ejemplo, a una Débora en el libro de los Jueces. Israel está bajo el dominio de los madianitas y ninguno se levantaba. Había un general y el general no hacía nada. Y un día Débora se levantó y dijo: vamos. Y Dios guió a Débora para darle libertad a su pueblo de la opresión madianita. Era una mujer. Ruth, tenemos a una mujer extranjera, no recuerdo ahorita, no se me fue. A una mujer extranjera, Ruth. Era una mujer extranjera, llegó a Belén junto con su suegra, Noemí, y Dios usó a Ruth, que entró en la línea de la descendencia del Mesías. Una mujer extranjera, Ruth, la moabita. Entonces, hermanos, tenemos otra mujer, Esther. Y puede leer usted el libro de Esther, está incluso un libro con el nombre de ella en la Biblia, Esther, como tanto el libro de Ruth. Una judía llevada al exilio, y Dios la llevó a ser la reina en el imperio medo-persa. Dios usó a Esther, de una forma tal para librar del exterminio a su pueblo judío. Puede usted leer la historia de Esther, qué historia más hermosa, y qué no decir de María, la madre de nuestro amado Señor. Una mujer sumisa, abnegada y por completo, hermanos, entregada y dispuesta a hacer la voluntad del Señor, aunque hacer la voluntad de Dios, en ese tiempo en el que Dios le dijo: tú quedarás embarazada, significaba que podía incluso morir apedreada. ¿Sí? Otra mujer, qué no decir de las hijas de Felipe, Hechos 21, el diácono elegido en capítulo 6 de Hechos, ¿se acuerda? Dice que tenía 4 hijas, doncellas, que eran profetisas. O qué no decir, hermanos, de Priscila, una mujer que junto con su marido Aquila enseñaban la palabra de Dios. Ahí no dice la Biblia que Aquila enseñaba y Priscila estaba a su lado acompañando y dándole ánimo a su marido. No, ambos desempeñaban un papel de enseñanza. Ellos tomaron aparte a Apolos y lo condujeron mejor en la doctrina de Cristo Jesús. Y eran personas, hermanos, usadas por Dios en la enseñanza de la iglesia. O qué no decir de Febe, que dice Pablo, que era diaconisa, ¿verdad?, en la iglesia en Cencrea. Hermanos, Dios jamás ha minimizado a la mujer. Dios jamás ha hecho de menos a la mujer, al contrario. Aquí mismo en el capítulo 11, que ya leímos hace un momento, hermanos, dice que estas mujeres profetizaban. Es decir, que enseñaban a la iglesia. Así que, en conclusión, se puede decir, hermanos, en base a las escrituras, que el mandato de que las mujeres callen en la iglesia fue un mandato local, debido a las circunstancias ya expuestas, que no deben aplicarse a todas las iglesias cristianas, porque todos los miembros, hombres y mujeres, tenemos el deber de contribuir a la edificación de la misma iglesia, responsabilidad que no tienen más los hombres que las mujeres. Porque ya el apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, verso 28, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros, dice, sois uno en Cristo Jesús. Entonces, siendo que Dios ha hecho posible que estas barreras sociales sean rotas en el seno de su iglesia, hermanos, nosotros no debemos poner impedimento para que las hermanas trabajen, sirvan y se desempeñen como parte de la iglesia del Señor. Me parece, en base a las escrituras, que las mujeres pueden desempeñar cualquier responsabilidad que Dios les otorgue por mandato de la misma iglesia, porque son tan capaces como un hombre para servir. Cuando en las escrituras aparece la palabra iglesia, no se refiere exclusivamente a los hombres. Es una expresión que alude a la comunidad de creyentes, tanto hombres como mujeres. Cuando en las escrituras aparece la palabra creyentes, como en el libro de los Hechos, que es una palabra que se reitera muchas veces, la expresión alude tanto a hombres como a mujeres. Y cuando en las escrituras aparece la palabra cuerpo, miembros, santos, convertidos y hermanos, estas palabras aluden a la congregación de los que habían creído, así de hombres como de mujeres. Verso 35.
Y si quieren aprender algo, dice, entonces pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Reitero, hermanos, Dios no está diciendo que la mujer no pueda preguntar. Entonces en la iglesia habría prohibición para que la mujer hable ninguna cosa o diga ninguna cosa, ¿verdad? Y si esto fuera aplicable, hermanos, si así fuese, pobres de los hombres en la iglesia, porque en ellos recaería el funcionamiento de la iglesia en general. Y ¿sabe qué, hermanos? Muchas veces los hombres son muy perezosos, demasiado perezosos. Por eso decía al principio, gracias a Dios, porque las mujeres dicen, yo pastor, yo lo hago, yo sirvo, yo enseño, yo doy la clase, yo. Cuando desarrollamos escuelas bíblicas de vacaciones, generalmente son las mujeres las que están en su mayoría dando las clases de los niños. Entonces, está claro que lo que Pablo está indicando aquí en este verso 35 abarca en aquel entonces a las mujeres cristianas casadas con maridos cristianos. Pero, ¿qué pasaría con las mujeres que no tenían un marido al cual debían preguntar? Por eso es que el texto no debe, hermanos, entenderse literalmente. Estas mujeres casadas que rompían con ese ambiente de respeto a sus maridos y en el que no se limitaban, porque probablemente una mujer decía, oiga hermano, y el marido decía, oye, ya siéntate, y la mujer podía contestar, ¿y tú qué? Tú cállate, allá en la casa me las vas a pagar. Imagínense a la mujer diciéndole así al marido a gritos en el templo, ¿verdad? Era cosa terrible. Entonces Pablo tiene que decir, bueno, si tienes marido, ve y pregúntale a tu marido en casa, cuando ya estés sobria, cuando ya estés tranquila, cuando ya se te haya pasado ese relajo que traes en tu cabecita, ve y pregúntale a tu marido. En el caso de las solteras, pregúntale a papá, ¿verdad? Pero, ¿y qué de las demás? Bueno, tiene que ver específicamente pues con el problema que tenían estas mujeres casadas que no evidenciaban respeto a sus maridos y que literalmente estaban irrespetando y faltando al respeto al ambiente de adoración y reverencia que debía darse en la iglesia, y que ponían en entredicho el papel del marido en la iglesia, porque algunos de ellos incluso tal vez eran líderes en la iglesia, pero debido a que la mujer reflejaba esa falta de sumisión a la autoridad del marido, hacía poner en entredicho que esos hombres entonces realmente tuviesen control en sus casas. Es triste pues que esto se daba en la iglesia antigua, pero también a veces se da en la iglesia actual, donde muchas mujeres lamentablemente no respetan el papel del marido en el hogar, y lejos de someterse a la autoridad del marido, han asumido el rol de líderes en casa cuando no debe ser así. Oía a un hermano que dice, sí, hay mujeres que dicen, sí pastor, mi marido es la cabeza de la casa, pero yo soy el cuello que mueve la cabeza. Bueno, pues qué feo, ¿verdad? Sí, él es la cabeza, pero yo soy el cuello, así es de que usted sabrá cómo pasan las cosas en la casa. Bueno, qué duro es esto, pero eso pasa en muchos hogares. El marido está ahí, pero la mujer es la que truena sus chicharrones, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso, porque debemos acudir a la Escritura y cada quien ocupar el lugar que nos corresponde en el hogar. Así que hermanos, ustedes pueden participar, hermanas, ustedes pueden participar en el servicio en la iglesia, porque si el Espíritu Santo, quien ha repartido dones espirituales, no ha hecho ninguna diferencia entre hombre y mujer, ¿quiénes somos nosotros en la iglesia, los pastores, los líderes, para impedir que ustedes puedan ser útiles en la obra de Dios? Si Dios no quisiera que ustedes colaboraran, hermanas, si Dios no quisiera que ustedes trabajaran en la iglesia y ministraran en la iglesia, entonces los dones espirituales hubieran sido dados con exclusividad a los hombres en la congregación y no a las mujeres. Pero a la luz de las mismas escrituras no es así. Dios ha repartido sus dones a la iglesia como Él ha querido, a todos por igual. Verso 36. ¿Acaso, dice Pablo entonces, ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Aquí Pablo usa, hermanos, un poco de sarcasmo de nuevo, porque la iglesia de Corinto no tenía el monopolio de la palabra de Dios. Mire, yo le he dicho muchas veces, hermanos, tratamos de apegarnos a la Escritura lo más posible. Trato, hermanos, de estar lo más coherentemente posible, fundamentado en la Escritura, para que todo lo que usted oye de mí, todas las veces que se predica la palabra de Dios y que oye una enseñanza, los domingos o en la semana, en los discipulados, etcétera, cada vez que se dice algo esté fundamentado en la Escritura. Tratamos de hacerlo, hermanos, porque si no es así, entonces es palabra humana y no palabra de Dios.
Y cuando algo no está basado en la Escritura, usted tiene la responsabilidad y la obligación de decirme, pastor, hoy usted dijo esto y no está en la palabra de Dios. Esto no es bíblico. Tiene la obligación de hacerlo. Y como le he dicho, para que usted tenga la habilidad para hacer esto y corregirme, usted tiene que conocer la Biblia, porque usted, si usted es ignorante de la palabra de Dios, no me puede venir a decir a mí que algo no es bíblico. Por eso en muchas iglesias, hermanos, son miles de personas ahí reunidas viendo las tonterías que hace el pastor, ¿verdad? Las payasadas que hace el pastor, porque son un montón de ignorantes, miles de ignorantes. Y no pueden corregir al pastor porque no conocen la Biblia. ¿Sí? Pero tenemos la obligación de conocer la Biblia para poder decir si algo es bíblico o no lo es. Entonces la iglesia de los Corintios no tenía el monopolio de la verdad. Ellos no habían sido los primeros ni los únicos que habían recibido el mensaje del Evangelio. Así que el sarcasmo que Pablo está utilizando acá, en este verso 36, se debía al hecho de que probablemente hubiera algunos en la iglesia que se rebelaran a las indicaciones de Pablo, porque en la iglesia habían quienes no amaban a Pablo. Así es, no siempre en la iglesia todos aman al que está pastoreando la iglesia. Hay quienes lo mastican pero no lo tragan, ¿verdad? Entonces se da. Sí lo veo, lo tolero, pero no es que yo lo quiera. Pues, bueno, eso se da. Y en la iglesia de los Corintios habían hermanos que no amaban a Pablo, y entonces Pablo tiene que anticiparse a esta situación o esta reacción que muchos en la iglesia puedan tomar ante estas verdades que él está enseñando, hermanos. Y él les dice, hermanos, es que el Evangelio no ha llegado solo a ustedes, la palabra de Dios no es algo que ustedes tienen ahí como una propiedad exclusiva y a nadie más, porque no son la única iglesia, no son a los únicos a los que el Evangelio ha llegado y ha cambiado el poder de Dios. Eclesiastés 5:1 dice, y lo leíamos hoy en la escuela dominical: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Qué importante, hermanos, es asistir a la casa de Dios. Y cuando asistimos a la casa de Dios, debemos procurar de todo nuestro corazón aprovechar de todo lo que aquí sucede, hermanos, de todo lo que aquí se hace, de todo lo que aquí se da. Aprovechar al máximo, hermanos, todo lo que aquí Dios nos está otorgando. Por eso dice el escritor de Eclesiastés, acércate más, dice, para oír. Yo lo escribí en mis notas con letras más negras, porque, hermanos, me parece que la atención de oír va más allá de parece que estás oyendo, pero ¿en qué estaremos pensando ahorita en este momento? Yo muchas veces cuando mis papás me regañaban, yo estaba pensando en otras cosas. Y mi mamá me decía un montón de cosas y yo estaba honestamente pensando yo estaba en la luna. Muchas veces sucede eso, hermano. ¿En qué está pensando usted ahora que está el sermón? ¿Está meditando en lo que el pastor está diciendo? Híjole, ¿le apagué a los frijoles o no le apagué? Está más preocupada porque se le quemen los frijoles que lo que Dios está diciendo. Ay, ¿qué dirección me dieron? Tengo que ir mañana. Ay, hermano, ¿en qué estamos pensando? El escritor dice, Salomón, acércate más para oír. Cuando vas a la casa de Dios, acércate más para oír. Hace 8 días le dije que todo desarrollo de los dones espirituales tiene como finalidad la edificación, hermanos, de esta iglesia. Y ser edificados va más allá de un simple sentirse bien después del culto. Tiene que ver con un cambio de vida, tiene que ver con cómo venimos a oír, que el cómo oímos a oír a la casa de Dios, hermano, lo que Él nos dice, va a afectar nuestra vida general cuando nos vamos de este lugar. En eso tiene que ver, hermanos, el oír. Especialmente nosotros los varones necesitamos crecer en la palabra de Dios. Regresando a lo que Pablo decía en el verso 35, nosotros los varones necesitamos crecer en la palabra de Dios porque tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestras familias, porque si siendo creyentes verdaderos, hermanos, no conocemos la palabra de Dios, ¿qué tipo de sacerdocio desarrollaremos en nuestro hogar? ¿Verdad? Si yo ignoro la palabra de Dios y mis hijos me vienen a preguntar algo y tengo la oportunidad de darles un consejo basado en la palabra de Dios, pero le ignoro, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir, ay, mi hijo, mira, vamos a llamar al pastor para que nos visite y le preguntas a él, porque yo la verdad no sé ni qué decirte. Hermanos, no.
Por eso el Señor dice en Lucas 6:39, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Así es. Entonces necesitamos, hermanos, conocer la Escritura para poder ayudar a nuestra familia, en el caso de los varones, y en el caso de ustedes, hermanas, que quizás no tienen un esposo en casa, bueno, ustedes ayudar a su familia a conocer al Señor conociendo la Escritura. Vivimos tiempos de tanta licenciosidad, todo a nuestro alrededor está tan mal, hermanos, y nosotros debemos como varones ayudar a nuestros hijos y a nuestras esposas, ¿verdad? Ayudarlas a edificarse en el Señor, porque ¿a quién vamos a mandar a nuestra esposa? Ay, tú, tanto que preguntas, ve y pregúntale al pastor. Ve a molestar al pastor. No, hermanos. Nuestra familia puede preguntar aquí, ¿verdad? Bendito sea Dios, aquí no se prohíbe que usted pregunte. Al contrario, yo le animo a que usted pregunte, porque así va a obligar a su maestro a estudiar más, ¿verdad? A venir más preparado. Si le hace preguntas difíciles, claro que el hermano se va a preparar más. Pero si usted no pregunta, le va a facilitar el trabajo al maestro, ¿verdad? Entonces, no pregunte solo por preguntar, no pregunte por molestar, pregunte porque quiere saber, ¿sí? Cuando usted lee la Biblia surgen dudas, hermanos. Pero si no leemos la Biblia, ¿cuáles dudas vamos a tener? Verso 37 y 38. Si alguno se cree profeta, dice Pablo, espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, dice Pablo, ignore. Lo que Pablo quiere decir aquí es que todo aquel que estaba sintonizado con Dios por medio de su palabra, debía saber o debía haber sabido que todo lo que Pablo estaba diciendo era algo que venía de Dios mismo. Claro está que para que esto pudiera suceder, ellos debían, al escuchar lo que Pablo estaba diciendo a través de la carta que les había enviado, si era bíblico o no, por medio del conocimiento de las Escrituras. De manera que al oír lo que Pablo estaba ordenando y enseñando por medio de la carta que les había enviado, hermanos, esto coincidía perfectamente con lo enseñado de la palabra del Señor. Algunos expertos bíblicos dicen que en la iglesia había muchos que no apreciaban entonces a Pablo, lo cual les llevaba a cerrar sus oídos a todo lo que él decía, y como Pablo da a entender aquí, Pablo tampoco tenía la más mínima intención de obligar a nadie a oír lo que no querían oír. Así es que el que quería oír, oía, y el que no, no. Por eso Pablo dice, ¿no? El que quiere ignorar, ignore. Es decir, cuando dijeron, Pablo envió esto, algunos dijeron, ¡ay, Pablo! Entonces se pusieron a dormir y dijeron, ¡ay, que hablen lo que digan! A mí no me interesa nada que Pablo diga. Pues Pablo dice, el que ignora, ignore. El que no quiere oír, que no oiga. Me gusta mucho lo que el Señor dice en Lucas 9:23, un texto de las Escrituras que muchos conocemos de memoria. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y en Juan 6, luego de que el Señor habla duro acerca de que Él es el pan venido del cielo y que deben comer su carne y beber su sangre, recordará usted que dice que después de que el Señor los exhortó a apropiarse de Él no estaba hablando literalmente, ¿verdad? Ellos se ofendieron porque dijeron, nos dice que debemos comer su carne y beber su sangre, este está loco, y empezaron a decir un montón de cosas del Señor. Se ofendieron y se fueron, y se quedaron los 12 discípulos con Él. Y dice entonces que Jesús, al ver a sus discípulos ahí con Él, les dijo esto en el verso 67 de Juan 6. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Hermanos, ¿quién está aquí hoy a fuerza? Yo dijera, levante la mano, ¿quién vino hoy a la fuerza? Tal vez alguno que no estaba ahorita, ay, bueno, no estaba oyendo, por eso es como dice un hermano, no dice, hermano, usted no diga amén a lo que sea. Está usted pensando en la inmortalidad del cangrejo y no sé qué dijo y grita, amén. El pastor acaba de decir, hermanos, queremos que se vayan al infierno los que no conocen al Señor, y usted grita, amén. No, hermano, oiga lo que se está diciendo acá, porque luego no entendemos y estamos diciéndole amén a algo que no tiene que decírsele amén, ¿verdad? Como digo ahorita, el Señor les dijo a los 12, ¿quieren irse ustedes? También se pueden ir. Y yo les pregunto, hermano, ¿quién está aquí hoy a fuerza? Puede que alguien diga, bueno, yo estoy aquí porque, no sé, pero pues, aquí estoy. La verdad, creo que cometí el error de estar aquí y no quiero. No se anima a levantarse e irse. Ya va a terminar el culto, ya se puede ir. Pero hermano, de verdad, ¿quién está aquí a la fuerza hoy? ¿A quién, o quién
va camino a la patria celestial en contra de su voluntad? Pues yo creo que nadie. Creo que nadie. De igual manera, cada vez que venimos al templo, nosotros decidimos si al estar aquí dejamos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros y permitimos que su palabra llegue a nuestro corazón y haga lo que debe hacer esa palabra bendita de Dios, que es transformar nuestra vida. Así que dice Pablo, el que ignora, ignore. El que no quiere oír, que no oiga. Pero el que quiere oír, oiga. Así decía el Señor, el que tiene oídos para oír, que oiga. Verso 39, así que hermanos, dice Pablo, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Ya casi para cerrar esta parte de su carta, Pablo vuelve a insistir que la enseñanza y la proclamación de las Escrituras es muchísimo mejor que cualquier práctica de cualquier don de lenguas, aunque fuese el verdadero don de lenguas. Sin embargo, como en ese momento de la historia en la iglesia de los Corintios el don de lenguas estaba vigente y muchas personas probablemente lo practicaban porque Dios todavía en ese momento permitía que muchos oyeran mensajes de Él y transmitieran a la iglesia para animar, consolar, para exhortar. Dios a través de Pablo dice, bueno, el que quiera profetizar, profetice, pero no impidan que se hable lenguas. Pero es mejor profetizar, porque la enseñanza y la proclamación de la palabra de Dios es mucho mejor que cualquiera que se pare a hablar cualquier cosa en un idioma que nadie entienda y que nadie pueda interpretar. Y como ya vimos, hermanos, si no hay nadie que interprete, entonces, dice Pablo, mejor debían quedarse callados. Y lo mejor era prestar atención a la profecía, que en este caso es la enseñanza o la proclamación de la palabra de Dios para edificar a la iglesia por completo. Verso 40, Pablo dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Pablo hace un llamado final a que todo lo que se hace en la iglesia, hermanos, debe ser con respeto, con honradez y con el orden necesario. Fuera de esto, la iglesia solo se sume en el caos, el desorden y la locura, lo cual no es propio del ambiente espiritual adecuado como se debe desarrollar el trabajo de la iglesia y como se debe desarrollar un programa de adoración ofrecido a Dios de parte de la iglesia que se congrega como hoy nosotros aquí en este lugar para reverenciar a Dios y darle nuestra adoración de corazón. Así concluye Pablo esta carta, esta parte de su carta, y si Dios, hermanos, lo permite, veremos ya en la próxima ocasión el capítulo 15 de esta primera carta a los Corintios, hablando de un tema muy importante, como ustedes lo van a ver ahí en la lectura que harán, sin duda alguna, de este capítulo 15, que será el tema de la resurrección. Va a ser un tema muy importante y vamos a tratar de aprender lo más posible acerca de eso también. Así es que Pablo concluye pues diciendo, hágase todo decentemente y con orden. No está prohibido hacer las cosas que querramos hacer para el Señor, pero debe haber orden, respeto y reverencia para que todo pueda ser agradable al Señor. Acuérdese, hermano, no estamos aquí para agradarnos a nosotros. No hacemos estas cosas para quedar bien con nadie. No, hermanos, estamos aquí para agradar al Señor. Aunque el ambiente muchas veces sea complicado, ¿verdad? Aunque nos estemos cocinando aquí un ratito, ¿verdad? Aunque estemos incómodos por muchas razones, hermanos, estamos aquí para adorar al Señor y hemos venido a presentarle esta ofrenda de corazón a nuestro Dios. Y yo creo que vale la pena entonces que lo hagamos siempre, como dice Pablo, decentemente y con orden. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por concedernos la oportunidad, Padre, de poder llevar a cabo este tiempo de reflexión en tu palabra. Corremos mucho, Señor, porque son tantas las cosas que tienes que decirnos y quisiéramos siempre la calma, Señor, aunque fuera el tiempo que fuera sin límite, Señor, para decir, podemos tardarnos lo que no importa el tiempo que sea, porque estamos necesitados de oír el consejo de Dios. Pero consideramos, Señor, que también a veces hay cansancio, hay otras cosas que hacer, pero procuramos, Señor, siempre tratar de dar tu palabra de manera tal que tu iglesia salga edificada de este lugar. Ojalá que así sea, Señor, te lo pedimos todas las veces que venimos a este lugar a adorarte y a escuchar tu palabra, Señor. Padre, pues te pedimos que el tiempo que sigue, que es la celebración de la ordenanza de la Cena del Señor, pueda ser algo muy importante para nuestra vida, y podamos, Señor, participar en ello alegremente, reverentemente, Señor, sabiendo que lo que hacemos, Padre, lleva a nuestro corazón a la gratitud, al reconocimiento de que hemos sido salvos, Señor, inmerecidamente. Muchas gracias, Padre. Te pedimos pues que tú estés
bendiciendo esta ordenanza también y nuestra participación voluntaria y de corazón en ella en esta ocasión una vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.